Amén. Les pido por favor que puedan abrir la palabra en el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a considerar la muerte de nuestro Señor y el próximo domingo seguiremos con la carta a Santiago. El Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos 28 al 30. Juan 19, del 28 al 30. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. En el día de hoy vamos a considerar parte de la muerte de nuestro Señor Jesús. Nosotros, la verdad es que no, mientras estemos en este lado de la gloria, difícilmente podremos entender todo lo que abarcó y implicó la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y probablemente nuestro evangelio, el que nosotros vivimos, sea un evangelio superficial y frío en muchos casos. Pero esto se debe solamente a nuestra deficiencia en comprender la cruz de Jesús, el centro del evangelio, de donde emana la fe, la salvación, donde emana toda la vida espiritual que todo cristiano necesita. El doctor Martyn Lloyd-Jones dijo que efectivamente, si usted encuentra muchos cristianos que son pálidos espiritualmente hablando, que sufren con la incredulidad, con la apatía espiritual, se debe solamente a una cosa: en la deficiencia en entender y comprender el mensaje o el sacrificio de Cristo en la cruz. En el día de hoy vamos a considerar brevemente estas palabras breves, las palabras más breves que Jesús pronunció en la cruz. De las 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz, la palabra o las palabras tengo sed son consideradas la quinta palabra, las quintas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Y hay algunas cosas que nos llaman la atención mientras Jesús estaba allí siendo crucificado. Solo Juan registra esta expresión: tengo sed. La verdad es un clamor de Jesús por un alivio físico. Porque Jesús en ese momento, Él estaba sufriendo todas las agonías del propio infierno. Por nuestros pecados, el Señor estaba siendo martirizado. Y este clamor, o esta expresión que Jesús dio en la cruz, es como si Él estuviese suplicando por un alivio físico. Después de 3 horas de intensa oscuridad. Son las palabras más cortas que Jesús pronunció en la cruz. De las 7 frases que Jesús mencionó, estas son las palabras más breves. Y sin embargo, no porque sean palabras breves, no sean profundas. Jesús siempre fue profundo. Siempre fue profundo. Y en este momento importantísimo
en el plan eterno de redención que estaba siendo ejecutado nada más que por el propio Señor Jesús, Él dijo estas palabras. Hay un detalle importante que nos llama la atención que registra Juan. Al Señor, mientras estaba siendo crucificado, se le dieron a beber 2 bebidas diferentes. 2 tipos de bebidas se le ofrecieron al Señor. La primera de ellas fue vino con mirra. Esta mezcla fue ofrecida a Jesús. Era usada en aquellos días para ese tipo de ejecución. El vino con la mirra era utilizado para poder aliviar, era como una especie de un anestésico. Era utilizado para aliviar los dolores del criminal. Jesús no tomó el vino con mirra, dando a entender con eso que el sacrificio que Jesús estaba haciendo en la cruz, Él lo sentiría en plenitud. Él no estaría anestesiado, Él no estaría inconsciente, Él sufriría todo el dolor que ese sacrificio implicaba. La segunda bebida que fue ofrecida para nuestro Señor, cuando dijo, tengo sed, fue el vinagre. Al decir estas palabras, Jesús, tengo sed, se le ofreció vino con mirra. No lo tomó. Luego se le ofreció vinagre, que es la descomposición o la oxidación del vino, que es prácticamente el sabor a la propia hiel. Tenía por finalidad el vinagre prolongar la vida del ejecutado, para que pudiera vivir un poco más y pudiera sufrir más aún. La mayoría lo tomaban por el puro desespero que estaban viviendo. Juan nos dice que Jesús tomó el vinagre en el versículo 30. Sin embargo, Mateo dice que al beberlo, al probarlo, él no lo digirió, él no lo tomó. O sea, ni el vino con mirra, ni el vinagre fueron consumidos por el Señor. Otro detalle interesante, en el momento de la cruz, aproximadamente 28 profecías fueron cumplidas en el momento en que Jesús estaba siendo ejecutado. Todo lo que se había dicho, anunciado con relación a la muerte de Jesús en la cruz, todo fue cumplido. En primer lugar, entonces, nosotros vemos en estas palabras de nuestro Señor y en el momento de su ejecución, que la Escritura, la palabra de Dios, calza lo que se había anunciado del Señor Jesús, calza perfectamente con las palabras que Jesús va a pronunciar en la cruz. Porque las 7 frases o palabras que Jesús pronunció en la cruz no fueron palabras al voleo. No fue diciendo palabras en un estado de delirio. Jesús estaba absolutamente consciente de todo lo que estaba ocurriendo allí. Tan consciente estaba que Él en su memoria, Él no solamente recita, sino que Él cita la palabra de Dios en pleno sufrimiento, el más terrible que un ser humano pudo haber sufrido en esta tierra. Estas palabras de nuestro Señor se entrelazan perfectamente con las Escrituras Sagradas. De las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz, 4 de ellas son el cumplimiento perfecto de lo que estaba anunciado en los profetas. O sea, nada de lo que fue dicho por los profetas con relación a la muerte de Jesús quedó en el aire. Todo se cumplió. Por eso que la 6ª palabra que Jesús pronunció en la cruz fue
tetelestai. Tetelestai, que quedó traducida por consumado es. Todo se cumplió. Todo ya está hecho. Nada de lo que el Señor dijo en la cruz dejó de ser cumplido. Jesús, cuando dijo tengo sed, Él está recitando un salmo, ¿verdad? ¿Pero qué salmo es este que Jesús está recitando? ¿Sería, por ejemplo, esta expresión, tengo sed, una expresión simbólica con un sentido espiritual? Por ejemplo, se podría decir, como dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Jesús tenía ese tipo de necesidad espiritual. ¿Sería el Salmo 22, 15 o el Salmo 63, 1 que hablan sobre la sed, que en este caso el profeta tenía de Dios? Me parece que el Salmo o las palabras de Jesús, tengo sed, están relacionadas directamente con el Salmo 69. O sea que estas palabras no pueden ser interpretadas, tengo sed, con un sentido simbólico. Estas palabras tienen un sentido absolutamente literal y representan o reflejan lo que encontramos en el Salmo 69, cuando dice, el Salmo 69, del 20 en adelante, dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, Jesús está recitando el Salmo 69, 21. Eso significa, amados hermanos, que al mencionar el Señor el Salmo 69, versículo 21, eso nos da a entender que la mente de nuestro Señor Jesucristo, además de estar consciente, la mente del Señor estaba saturada por las Escrituras Sagradas. Usted ve en las palabras que Jesús pronunció en la cruz algún tipo de blasfemia, algún tipo de cuestionamiento hacia Dios. ¿Por qué tengo que estar sufriendo aquí? ¿Citó por ventura el Señor algún salmo imprecatorio en la cruz? Como destrúyelos, acaba con ellos, manda fuego de los cielos y consúmelos. No. Las palabras de Jesús muestran que Él está en perfecta sintonía con la palabra de Dios. Su mente está impregnada en su más profundo dolor. Está impregnada con la palabra de Dios. Porque Jesús en ese momento, cuando dijo tengo sed, Jesús estaba sufriendo y probando un extremo dolor físico, real, en ese momento. En segundo lugar, la sed del Señor en la cruz es una prueba incontestable de su verdadera humanidad. Jesús estaba allí como hombre. Quien está sufriendo es su naturaleza humana. De tal forma que de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz, esta es la única que trata sobre una necesidad personal del Señor. Fue la única vez en que el Señor hizo un pedido durante toda su existencia. Jesús nunca había pedido algo para sí.
No hay ningún registro en las Escrituras que Jesús haya hecho un pedido, solo en la cruz. Él tenía un pedido: tengo sed. Mateo registra que Jesús tuvo hambre, pero él no pidió nada. Juan dice que Jesús estuvo cansado del viaje, pero no pidió una cama. Mateo dice que Jesús durmió, pero nada se compara a este pedido que Jesús hizo en la cruz. Jesús, al hablar de estas palabras, tengo sed, él sabía lo que estaba haciendo. Se estaba cumpliendo la Escritura. Pero por otro lado, el maestro, con estas palabras tan cortas, tengo sed, él estaba dando un golpe clásico de maestro contra dos herejías que más adelante se levantarían contra la iglesia del Señor y guerrearían contra la fe cristiana. Me refiero al docetismo y al gnosticismo, que son dos herejías que niegan que Jesús haya venido en carne y que la figura de Jesús allí en la cruz era solamente una apariencia como de un fantasma, que Jesús realmente no estaba en carne allí sufriendo, era solamente una apariencia física. Y es por eso que Juan va a decir en sus cartas pastorales: todo aquel que niega que Jesús vino en carne y en sangre debe ser considerado como un anatema. Al decir estas palabras, Jesús va a echar por tierra todo eso, porque efectivamente en la cruz había carne, había sangre, habían huesos, había dolor, había angustia. Un terrible sufrimiento que nosotros no podemos describir. Y que es un gran consuelo para el pueblo de Dios, porque usted no ha sufrido en esta vida. Usted no ha tenido un impacto profundo de dolor en su alma. Pero nada se compara con el dolor que Jesús experimentó en la cruz. Jesús pudo haber ignorado esa sed en la cruz. O él pudo sencillamente haber hecho un truco. ¿Verdad? Jesús pudo haber hecho un truco. Jesús pudo haber dicho que desaparezca la sed. El flagelo que estoy experimentando en este momento, que se amenice, que se termine. Que todo esto yo lo lleve en paz. Voy a morir, pero voy a morir tranquilo. Él pudo haberlo hecho, pero él no lo hizo. Enfrentó la cruz de una forma real, plena y absoluta, con todo lo que implicaba ese terrible sufrimiento que nuestro Señor experimentó en la cruz. ¿Por qué Jesús decidió entonces manifestar esta necesidad física que él tenía? Sencillamente también por otra razón, muy práctica, para identificarse con nosotros. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús sabe lo que es el dolor. Cuando a veces somos quebrantados o somos asaltados por los dolores de esta vida, la soledad, la enfermedad, la decepción, las necesidades a las cuales nosotros estamos sometidos, y tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte, porque tenemos que pasarlo. La Biblia no retrata la vida cristiana como un jardín del Edén, donde todos los que llegan allí, todo se transforma. La hiel se transforma en miel. Todo será riqueza, todo será prosperidad, todo será salud. Todas las puertas se abrirán. No tendremos dolores ni aflicciones. Eso no retrata la vida cristiana. Los cristianos sufren. Los cristianos lloran. Los cristianos sufren y sufren mucho. Jesús dijo estas palabras para identificarse
con el dolor de sus seguidores, porque Él sabía que nosotros también íbamos a pasar por aflicciones y por tribulaciones en esta vida. Jesús dijo, tengo sed, para mostrarnos que en ese momento también Él estaba sintiendo los dolores más intensos. Cuando dijo estas palabras, estaba Él sufriendo los dolores más intensos de la crucifixión, que era la forma de ejecutar a un criminal de la forma más cruel que se inventó en la humanidad. Habían otras formas. En aquellos días existía la empalación. La empalación era que enterraban una estaca en el piso a cierta profundidad y colocaban un palo ahí, y la parte extrema, arriba, le sacaban punta, como si fuese un lápiz, y ahí sentaban al criminal y lo bajaban hasta que la estaca le llegara al cuello. Pero los romanos entendieron que ese tipo de tortura daba muerte rápida, porque la violencia con que se hacía eso rompía todo por dentro. La persona moría rápido. La crucifixión no, duraba horas y horas y horas, como ocurrió con los otros dos que estaban siendo crucificados. Jesús estaba en este momento, cuando dijo tengo sed, sintiendo los dolores más profundos de su sacrificio. Y eso ocurrió también porque cuando nos da sed, cuando nos deshidratamos, Él estaba extremadamente deshidratado. Él había cargado la cruz. Pero también nosotros tenemos sed cuando hay altas temperaturas, ¿verdad? Cuando hay altas temperaturas, aumenta la sed. Jesús dijo, tengo sed, porque las altas temperaturas del infierno se apoderaron de su ser. Mateo Henry comenta este texto, dice, cuando Jesús dijo, tengo sed, en la verdad eran los tormentos del infierno que se representan en estas palabras, se representan con una intensa sed y una súplica. Y Mateo Henry dice así, recordemos lo que ocurrió entonces en la parábola de Lázaro, cuando el rico dijo, Padre Abraham, moja la punta de tu dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego, en el infierno. La teología reformada cree que Jesús, cuando Él murió, Jesús no fue al infierno físicamente. En su forma corporal, Jesús no fue al infierno. La Biblia no lo dice. El credo católico lo dice, que Jesús bajó al infierno. Nosotros no creemos que Jesús no fue ni siquiera para arrebatarle las llaves a Satanás de sus manos, o a proclamar su victoria, o para predicar el Evangelio a aquellos que habían muerto en el Antiguo Testamento. Jesús no fue al infierno. Lo que sí ocurrió en la cruz fue que Jesús, Él sufrió, probó los dolores del infierno. Y tan intenso fue esto, en ese momento de naturaleza espiritual, que Él expresó estas palabras. Tengo sed. Estaba ocurriendo allí una transacción de naturaleza espiritual. Nuestra culpa, nuestra maldad estaba recayendo sobre Él. Y Él, sin pecar,
se hizo pecado, como dice la palabra de Dios. Y como Él se hizo pecado, se rompe, se fractura allí la comunión con su Padre celestial y se descarga sobre el Hijo de Dios la ira de Dios. La ira de Dios que se va a descargar en el infierno contra todos aquellos que en esta vida le den las espaldas a Dios. El Evangelio no es un juego, amigo. Tú que estás aquí por primera vez, te voy a decir claramente, ir a la iglesia, esto no es un juego, esto no es una diversión, esto no es cosa de gente enferma de la cabeza, esto es de vida o muerte. Si tú hoy rechazas este Evangelio, un día tendrás que enfrentar la ira de Dios. Y no va a ser algo fácil. Cuando se movió la tierra aquí en el 2010, no sabíamos dónde meternos. Cuando hay fuertes truenos y relámpagos, huimos. Ese día va a ser terrible. Cuando la ira de Dios se descargue sobre aquellos que le dieron las espaldas a Dios. Jesús dijo, tengo sed, porque en ese momento estaba sufriendo los dolores, las penas que merece el pecado. Una tercera cosa que nos llama la atención aquí, y con esto ya estamos terminando. Aquí ocurre en estas palabras de Jesús una santa ironía. Lo que nosotros podríamos llamar una ironía divina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús, siendo la fuente de agua viva, tenga sed? ¿Cómo es posible que aquel que es el agua viva tenga sed? Jesús ofreció a la mujer samaritana agua viva, pero él ahora tiene sed. Él tiene esta necesidad. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Aquellos que hemos creído en el Evangelio, ¿tenemos ganas de volver al mundo? ¿Tenemos deseos de volver al mundo? ¿Tenemos deseos de sentarnos al banquete de la concupiscencia, de la idolatría, del carrete nefasto? Contra Dios, contra todo eso, tenemos deseos de volver al mundo. Qué ganas de ir a una fiesta. Qué ganas de caer en la prostitución. Qué ganas de adorar una imagen. Qué ganas de rebelarme contra Dios. Aquellos que han creído nunca más tendrán sed del mundo. Nuestra sed hoy es una sed de Dios, de naturaleza espiritual. Pero qué ironía, el que es la fuente de agua viva ahora tiene sed. En la fiesta de los tabernáculos Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Su sed era física, pero la nuestra es una sed de naturaleza espiritual, absolutamente espiritual. Jesús mostró en la cruz que Él, siendo la roca, tiene sed. La roca que se abrió y que dio agua para una gran multitud. Él sufrió esta sed por ti y por mí, para que nosotros no tuviéramos sed jamás. Y nuestro único dolor como cristianos es no haber conocido el Evangelio antes y ser fríos
e indiferentes con las cosas de Dios. Algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. ¿Usted ya tuvo esta gloriosa experiencia de saciar su mayor sed, que es de naturaleza espiritual, con el agua viva que Dios promete? ¿Usted ya abrazó el Evangelio? ¿Usted ya está saciado? ¿O esto a usted no le llena, no le sacia? No llena su corazón ni su alma. La mayor necesidad que tiene todo ser humano es de naturaleza espiritual. No va a ser la política, ni cambio de gobierno, ni educación, ni salud, ni economía, lo que va a cambiar la historia de un ser humano. El problema del ser humano es de naturaleza espiritual. No es que yo soy así porque no tengo marido. O yo soy así porque a mí, el que tuve, trapeaba el suelo conmigo. Por eso que soy así. No, yo soy así porque yo soy pobre. O porque nunca pude estudiar. Nunca pude avanzar. Nunca pude crecer. Nunca pude ser independiente. Amigo, el mundo está lleno de gente que está casada. De gente que es independiente. Y sin embargo, tienen un vacío profundo en su alma. Hubo un hombre en este mundo, famoso hasta hoy, conocido como Elvis Presley. Incluso llegó a grabar. Tanto tenía una cierta admiración por el Evangelio que llegó a grabar algunos himnos clásicos evangélicos. Pero él dependía de las drogas, porque había en su corazón un vacío. Y todo ser humano que no tiene a Cristo tiene un vacío del tamaño del propio Dios, que nada puede llenar. No hay nada en este mundo que pueda llenar. Si hubiese, te lo diría, amigo, realmente si tú te casas bien, lo tienes todo. Tú lo tendrás todo. Es un complemento, es algo necesario, pero no es todo, porque si fuese todo, no habrían divorcios. Y hace ya décadas que tenemos en la sociedad más divorcios que casamientos. Y los casamientos que están siendo realizados, una buena parte de ellos está siendo realizado contra la ley de Dios. Quebrantando los principios y mandamientos, mujeres con mujeres, hombres con hombres. De esa forma y de esa manera. Nada llena, nada sacia. ¿O las drogas llenan? ¿Las drogas sacian? Las drogas lo que hacen con un ser humano es como una onda. Una piedra, una onda a tirar. Pero no va a subir eternamente. Va a subir 5 minutos. Y después, con la misma fuerza, va a caer. Y el vacío se produce, es mayor aún. Y ahí tienen que ir nuevamente y aspirar algo para poder subir. Es una ilusión que finalmente mata al ser humano. Solo Cristo puede saciar esta sed de naturaleza espiritual. No es la iglesia, no soy yo, no es nadie, no es tu padre, ni tu madre, ni nadie. Solo Cristo Jesús. Porque solo Él fue quien murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién murió en la cruz? ¿Fue Pedro? ¿Fue Pablo? ¿Fue Apolos? ¿Quién fue el que murió en la cruz? Fue Cristo. Él es el pan glorioso, real, que sacia la necesidad más profunda de un ser humano. Puede ser que no tengamos nada, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. 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 Recuerdo las palabras del doctor Martin Lloyd Jones cuando estaba ya muriendo y ya no tenía fuerza ni siquiera para hablar. Y su familia estaba allí orando por él. Y él escribió en una servilleta, el doctor escribió: no me impidan de ver
la gloria de Dios. Ahí tenemos un hombre que fue saciado. Su sed fue saciada, no por la medicina. Incluso él llegando a ser doctor, no médico, doctor en medicina, a sus 21 años, y siendo el doctor asesor de la reina de Inglaterra, renunció para tornarse un predicador a los mineros en el país de Gales. Fue saciado por Cristo Jesús. Jesús te llena, te sacia. Esto es lo que tú necesitas para tu vida. Nada más que Cristo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Dios no te va a preguntar si tú en esta vida, cuando Él te juzgue, porque te va a juzgar, te guste o no, creas o no, vayas sonriendo o llorando. Un día te vas a presentar delante de Dios. Amigo, esto no es un invento. No te estoy asustando. Te estoy alertando, te estoy diciendo la verdad. Tú un día vas a tener que pararte delante de Dios. Y Él va a preguntar, el Evangelio llegó a ti. Tú lo escuchaste tal y tal día. ¿Qué hiciste con este Evangelio? ¿Qué hiciste con el Evangelio? ¿Te rendiste? ¿Entregaste tu vida? El Señor Jesucristo es tu mayor necesidad. Segunda aplicación. Nuestra vida cristiana, para los que ahora somos cristianos, nuestra vida cristiana está en sintonía con la palabra de Dios. ¿Qué sale de nuestra boca cuando hay sufrimiento? Tiende por haber murmuración, reclamos. Somos quejumbrosos. El maestro, sufriendo los dolores del infierno y el rechazo de su padre, dijo, tengo sed. Él estaba en perfecta sintonía con Dios y con su palabra. Y eso le dio fuerza para enfrentar la cruz. De allí Él sacó la fuerza para enfrentar tamaño sacrificio. Al tener comunión perfecta con su Padre y al estar en perfecta sintonía con las Escrituras sagradas. Nuestra vida cristiana está en perfecta armonía con la palabra de Dios. No hay nada de la cual nosotros tengamos que arrepentirnos. Mientras más estemos armonizados y más sintonía tengamos con la palabra de Dios, acuérdese, mayor gozo tenemos en las aflicciones, mayor paz. O nosotros nos hemos oído ayer, por ejemplo, aquí, personas que compartiendo de su dolor tienen una paz, enfrentando enfermedades crueles, catastróficas, pero tienen paz. Esa paz proviene de una comunión con el Padre Celestial. Y algunos cristianos a veces viven como si nunca hubiesen creído, porque están lejos de la comunión con el Padre Celestial. Y vayámonos hoy, amados hermanos, agradecidos, glorificando al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque si Él no hubiese entregado su vida en la cruz, nosotros habríamos enfrentado el infierno. Con todo el rigor de la ley. Pero Él murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Y ya no es nuestro juez el Padre, es nuestro Padre Celestial. Y tenemos comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exaltemos y glorifiquemos a Dios por tan extraordinario sacrificio. Sus beneficios no pueden ser calculados. Solo en la eternidad nos daremos cuenta de cuántos beneficios hemos recibido. ¿Dónde estaría yo si no fuese Dios? A veces pienso,
yo probablemente estaría muerto. O estaría en el mundo lleno de problemas. Lleno, un caos. Como algunos de mis hermanos de sangre lo están, que no conocen el Evangelio. La virtud no es mía, la virtud es de Dios, porque Dios me salvó y tuvo misericordia de mí. Y con usted habría sido lo mismo. Si no fuese Dios, capaz que algunos de ustedes ya hubiesen estado en el patio blanco. No fuese la misericordia y la gracia de Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. Gracias, Padre, por la cruz. Gracias por Cristo nuestro Señor. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Él entregó su vida, sufrió los dolores del infierno al decir estas palabras por amor a nosotros. Y hoy recordamos este sacrificio y le damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la gratitud, porque Cristo nos redimió. No hubo nada que hubiese sido tan glorioso y extraordinario para nosotros. No hay nada que se compare a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Bendito sea Cristo, nuestro Rey, digno, 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 digno. Lo cantaremos 1 y 1000 veces en el cielo. Digno es el Cordero que fue inmolado. Valió la pena su sacrificio en la cruz. Y recordamos también en este momento de gratitud a aquellos que aún no han creído, que viven dándole las espaldas a Dios, para que ellos puedan ser convertidos y conozcan este gozo, esta paz que tenemos. No tenemos temor a la muerte, porque sabemos que allí nos encontraremos contigo para siempre, para siempre. Fortalece a los que sufren, fortalece al afligido, al que está cansado de la vida, Señor, que hoy la sed que ellos tienen pueda ser saciada y mitigada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestros corazones. En su nombre oramos. Amén.